Y vamos a hablar de la reforma laboral, o al menos de la reunión que tuvo CGT ayer con el gobierno en esta integración de lo que explicábamos que es el Consejo de Mayo, que se conformó este órgano consultivo con miras a la aplicabilidad de lo que fue enunciado en el Pacto de Mayo, suscripto el 9 de julio. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se reunió con la CGT para conformar este consejo, pero abordaron varios puntos y uno de ellos, por supuesto, es la reforma laboral. Es algo que viene pidiendo CGT que se contemple al menos en varios puntos. Y se pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las principales reformas? ¿Qué cambio trae? Por ejemplo, la contratación a través de terceras empresas o empresas de servicios eventuales, o cómo se modifica lo que es el periodo de prueba, qué se modifica respecto de la relación entre una empresa contratante y los empleados, entre otras cuestiones, y la cuestión ganancias también, ¿no? Que es uno de los puntos que pide CGT que se revise. Vamos a hablar con Lucas Batistón, que es abogado especialista en Derecho Laboral, es socio de PASBA Abogados, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que está en contacto con Puntal AM, le agradecemos. Lucas, Paula te saluda, buen día. ¿Qué tal, Paula? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué significa esta reforma laboral? ¿Cómo podemos explicarla? ¿Qué es lo que está pidiendo CGT y qué es lo que está tratando de negociar el gobierno con la ley bases? Bueno, la reunión de ayer lo que ha trascendido es que la CGT lo que está planteando es, por un lado, la cuestión de ganancias, elevar el piso de ganancias, ¿no? Es un monto que se había fijado en enero de este año y ha quedado desfasado por la inflación. Recordemos que el piso es de 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y de 2.100.000 pesos para casados. Y lo otro que ha planteado la CGT al gobierno es un pedido de que no avance con la otra reforma que está pendiente en la justicia, la del decreto 7023, que como recordarán está suspendido por una medida cautelar que dispuso la Cámara Nacional del Trabajo. La reforma que sí está vigente es la que la que está incluida en la ley de bases a partir del 9 de julio, que es una reforma que contiene algunos puntos que tenía el decreto 7023, pero es bastante menos extensa y ambiciosa que lo que era la original, ¿no? Se recortó bastante y ahí también tuvo que ver CGT con el acuerdo de diferentes puntos, pero va por más. ¿Y cuáles son esos puntos que sigue insistiendo y que sigue defendiendo a los trabajadores? Bueno, en realidad a ver, lo que está vigente a grandes rasgos es la ampliación del periodo de prueba de 3 meses a 6 meses, con posibilidad vía negociación colectiva de ampliarlo a 8 meses o a 12, según el tamaño de la empresa. En segundo lugar, la derogación de todas las multas que sancionan el empleo no registrado o deficientemente registrado. En tercer lugar, como vos bien marcabas, se establece un régimen a través del cual, en el caso de contrataciones o subcontrataciones, mejor dicho, se habilita al empleador principal, o mejor dicho, a la empresa principal, a hacer retención de lo que deba pagar al contratista en el caso de incumplimiento de pago de salarios y de obligaciones a la seguridad social. Y después, como estoy señalando los puntos principales, no hay otras cuestiones, pero después como dos puntos finales es, por un lado, establece la nueva figura del despido discriminatorio, tarifándolo en un monto específico que será del 50 o del 100% de la indemnización por antigüedad, y por otro lado, establece como causal objetiva de despido los casos de bloqueos en situaciones de medidas de acción directa de los sindicatos, como puede ser una huelga o un paro parcial. Claro, son todas medidas. Y a la embarazada también, ¿cómo afecta a la embarazada? Creo que también extiende el periodo, ¿no? En el caso de la embarazada, la modificación no es la extensión del periodo, Ah, sino que se crea una estabilidad absoluta para la mujer embarazada. O sea, acá, hasta el momento, o por lo menos con la versión anterior de la ley, el despido de una mujer embarazada habilitaba a la empleada a reclamar una indemnización agravada de un año completo de salarios. Con la reforma lo que ocurre es que esta mujer embarazada tiene un periodo de estabilidad absoluto durante todo el periodo de gestación, lo que implica que si ocurriera un despido
durante el embarazo, la mujer puede pedir directamente la reincorporación en lugar de un reclamo indemnizatorio, lo cual a mí me parece saludable porque protege el empleo de una mujer en una situación tan importante como es un embarazo. Claro, pero las medidas que mencionás, Lucas, y no sé, bueno, ¿cuál es tu mirada desde, bueno, lo que es derecho laboral? ¿Parecerían desproteger más a los trabajadores y favorecer más a los empresarios? ¿En general ese es el cuestionamiento principal de los gremios? Bueno, obviamente la mirada de los gremios es esa, ¿no? Yo creo que la reforma no puede calificarse de blanco o negro, ¿no? O es todo para un lado, todo para el otro. Creo que hay aspectos que sí claramente son favorables a las empresas, hay algunos otros que son favorables a los empleados. Creo que algunas situaciones que uno a priori puede pensar que puede ser favorable para el empleador, quizás no lo es tanto, y acá voy a poner un ejemplo claro que es la derogación de las multas o las mal llamadas multas, que en realidad son indemnizaciones. Lo que va a generar desde mi punto de vista es que en el caso de trabajadores no registrados o de trabajadores deficientemente registrados, en lugar de reclamar un monto que ya está contemplado en una ley, van a ir a reclamar un monto indeterminado que será tarifado por cada juez, ¿sí? Acá lo explico un poco más sencillo para que se entienda. Sí. Hoy, o hasta la reforma, teníamos, por ejemplo, que si una empresa tenía un trabajador en negro, o no registrado, mejor dicho, el empleador sabía que lo máximo que le podían reclamar por ese incumplimiento eran 3 salarios adicionales por cada año trabajado. Lo que va a pasar es que como eso está derogado, y como pienso que los jueces laborales, al menos en su mayoría, posiblemente no acepten que sea lo mismo tener una persona registrada que no registrada, esto va a implicar que ante el reclamo del trabajador no registrado, un juez pueda decir que la indemnización que le corresponde sea de 3 sueldos, o de 5, o de 10, o de 1. Es decir, va a generar diferentes soluciones según la interpretación de cada juez en la tarifación del daño que se causa en este caso a un trabajador por no estar registrado. Con lo cual, si bien puede parecer lo de la derogación de las multas una buena noticia para las empresas, creo que a la larga lo que va a generar es una casuística muy diversa y en algunos casos se verán favorecidos y en otros casos la resolución será peor. Uh-huh. Héctor Daer de CGT, bueno, no da por perdido el rechazo a lo que es la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y decía, lo leo literal para que me expliques, planteamos que hay una autonomía del derecho individual, plurindividual o colectivo de los casos que queden afectados, sectores o actividades para concurrir a la justicia porque sostenemos que el no haber tenido el tratamiento bicameral rompe con el criterio de formación de las leyes que tienen que ser propuestas por una Cámara y revisada por la otra. Esto en cuanto a ganancias. Explícame esto, por favor, que plantea Daer. Bien, esa cuestión muy técnica voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Uno cuando quiere hacer un planteo a la justicia tiene que tener primero lo que se denomina la legitimación activa. Es decir, yo tengo que ser titular de un derecho, del derecho que invoco como fundamento de mi reclamo, ¿sí? El tema es que acá la CGT como tal, en realidad, no representa a todos los trabajadores en Argentina, porque si bien es una organización sindical de tercer grado, acá hago un paréntesis, la organización sindical en Argentina tenemos los sindicatos, que son los que agrupan los trabajadores, tenemos las federaciones que agrupan a esos sindicatos que agrupan trabajadores, y después tenemos las confederaciones, que son las asociaciones sindicales de tercer grado que agrupan a las federaciones. Es decir, las confederaciones son la organización sindical más alta desde el punto de vista del esquema que rige en nuestro país. Ahora, no tenemos una única organización sindical de tercer grado, porque aparte de la CGT también está la CTA, e incluso podría haber algún otro gremio que podría considerarse también como organización de tercer grado. Entonces, lo que Daer quiere decir con esto es, porque circuló un dictamen de la asesoría jurídica de CGT, donde la propia CGT dice que en realidad no tiene legitimación para representar a todo el colectivo de trabajadores que estaría afectado por este piso de ganancias que ellos entienden que es insuficiente. Entonces Daer lo que está diciendo es,
que existe un derecho individual o plurindividual para reclamar lo arbitrario o lo injusto, según su punto de vista, de este piso de ganancias, lo que supone que cada trabajador o grupo de trabajadores podría invocar la inconstitucionalidad o la arbitrariedad del piso de ganancias y cuestionarlo legalmente. No sé si se entendió toda la vuelta que di, pero es difícil de bajarlo al plano. Se va aclarando y por ahí, bueno, uno no llega a entender, ¿no? El porqué de porque esto no deja de ser una negociación, ¿no? Se sientan, incluso tengo entendido que se vuelven a sentar este próximo jueves para tratar algo que no se trató en la reunión con el ministro de Trabajo, Julio Cordero, que es la suba del salario mínimo vital y móvil, que también era otro reclamo de la CGT, ¿no? Sí, la mayoría de la negociación colectiva hay que entender que tiene una característica fundamental que es lo que se llama el carácter tripartito, ¿no? O sea, se sientan trabajadores, empleadores y el Estado y en función de la negociación que se lleva a cabo, con una posterior homologación del Estado en el caso de acuerdos colectivos, tienen fuerza de ley. En el caso del aumento del salario mínimo vital y móvil, lo que viene ocurriendo en las últimas reuniones es que empleadores y la CGT no se ponen de acuerdo, con lo cual creo que en las últimas 2 oportunidades, si mal no recuerdo, el gobierno viene fijando el aumento del salario mínimo vital y móvil por una resolución de la Secretaría de Trabajo, lo cual no es lo más saludable. Lo ideal sería que pueda ser fruto de la negociación entre sindicatos y empleadores, ¿no? Tripartita, como decís. Lucas, y por último te pregunto, ¿el salario es ganancia? ¿Tienen que pagar ganancia en los trabajadores? Bueno, yo no estoy de acuerdo ya sé que esto que voy a decir es antipático, pero no estoy de acuerdo con la frase de que el salario no es ganancia. El salario es ganancia, desde el punto de vista técnico y jurídico lo es. En realidad esa frase lo que busca es, entiendo yo, establecer realmente a partir de cuándo se debería pagar el impuesto a las ganancias. Fíjate que en los países más desarrollados, la ponderación o el impacto del impuesto a las ganancias dentro de lo que es la recaudación general es mucho más alta que en nuestro país. Y se supone que el impuesto a las ganancias, al tener un carácter progresivo, es decir, más gano, más pago, es mucho más justo que lo que se recauda vía impuestos indirectos como es el IVA, ¿sí? Entonces, si me preguntás a mí, me parece que es mucho más razonable desde el punto de vista de la justicia o de la justicia social reducir el IVA que entender que alguien no tiene que pagar ganancias. Después otra discusión es a partir de cuándo hay que pagar ganancias. ¿Y qué proporción? ¿Y qué proporción? Exacto. Pero decir que el salario no es ganancia me parece que es una verdad a medias y no la comparto. Lucas Batistón, abogado especialista en Derecho Laboral, muchísimas gracias por este contacto y por las explicaciones. Gracias, que tengan buen día. Buen día, hasta luego. Bueno, Lucas es abogado especialista en Derecho y además socio en PASBA Abogados, miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a partir de esta reunión que está teniendo, esta serie de reuniones que está teniendo CGT con la reforma laboral como eje, ¿no? Como punto a negociar, todavía pivoteando antes de la reglamentación de la ley bases.